Buenos días, hermanos. Centrado el devocional del día de hoy en Hebreos 4:16, vamos a leerlo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos momentos muy difíciles, momentos que nos alejan de Dios. Puede que hayas pecado, como puede que no, y aún así te puedes alejar de Dios poco a poco. Hay algo a lo que yo llamo efecto anestesia, un efecto contra el que se lucha toda la vida, ya que la voluntad del hombre siempre, pero siempre va a estar inclinada al pecado. Uno puede pecar y alejarse poco a poco del Señor, al principio por vergüenza, nos sentimos avergonzados de acercarnos a Dios luego de pecar. O puede que no hayas pecado, pero llevas una vida en la que has tenido tu mejor momento en los caminos del Señor y poco a poco tu emoción y deseo por el Señor disminuye. Ya sea por no dedicarle el tiempo correcto a conocerlo, como por buscarlo solo cuando lo necesitamos, o simplemente por llevar una vida cristiana pasiva, llamémoslo así. Esto es, por decir un ejemplo, ir a la iglesia y abrir la Biblia solo cuando estamos frente al predicador en esa noche. Sea cual sea la situación, el efecto anestesia actúa de la misma manera. Y nos lleva a un punto donde decidimos alejarnos de Dios, completamente. Porque no tenemos el valor de acercarnos a Dios y sentimos vergüenza de hacerlo, como si tuviésemos miedo. Nos decimos, no soy merecedor, o ya me alejé demasiado, no puedo regresar, y muchas excusas más. Solemos creer que Dios es un Dios que nos va a dar en la espalda con una varilla o nos va a mirar por encima, como si de un padre malo o rencoroso se tratara. Y esto es una mentira que el diablo se encargó de plantar en nuestros pensamientos. Por desgracia, me tocó vivir ambas situaciones. Y por gracia me tocó vivir el rescate de parte del Señor de ambas. Y gracias a eso aprendí que nuestro Dios no es así. No es alguien malo. No es alguien que nos va a dar en la espalda con una varilla a modo de castigo. O que se enoja o se molesta con nosotros a ese punto de tenerle miedo. Me acerqué y me acerco y me voy a seguir acercando al Señor toda mi vida con la cabeza agachada. Lleno de vergüenza, sí, cada vez que acuda a Él buscando su perdón. Pero esta vez sin miedo, porque conocía a nuestro Padre. Pero esta vez para fortalecerme, porque me dijo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Acercarme a Dios ya no me tira abajo, sino que me fortalece. Y les voy a contar por qué. Sí, a Dios no le agrada el pecado, eso de antemano, pero en su misericordia decide tener gracia para con nosotros. Y Él nos llama. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Traducido en griego podríamos decir que el Señor nos dice, vengan a mí con total libertad. ¿Pecaste? Acercate, hijo mío. Así se nos presenta el Señor. Acércate, acércate, con total libertad. Aprendí que el Señor no es como yo pienso que Él es, sino como Él dice que es. Y esta parte del versículo nos habla de cómo Él extiende su mano para recibirnos con los brazos abiertos, con amor, amándonos a pesar de lo que somos. No tal como somos, porque Dios aborrece el pecado. Si nos amara tal como somos, tendría que amar el pecado en nosotros, y no es así, sino que nos ama a pesar de lo que somos. A pesar de que sos pecador, separando el pecado, te amo. Así nos habla el Señor. Continuando con el pasaje, dice, al trono de la gracia. No hay mucho para explicar acá, sino que nos llama a Él, a su trono, donde Él está. Ya que donde Él se encuentre es donde está la gracia, y Él se encuentra en su trono, digamos. Es una invitación abierta a su presencia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia, esta porción nos dice que el único lugar donde podemos alcanzar la misericordia es con nuestro Señor.
Alcanzar, también traducido como recibir, no solo nos revela que en Él está la misericordia, sino que solo de Él podemos recibirla. Y así hallar gracia. La gracia significa favor inmerecido. Dios nos regala algo que no merecemos. Por eso primero se nombra la misericordia, luego la gracia, ya que si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, no nos habría ofrecido la gracia. Somos llamados a su presencia de manera abierta, sin temor alguno, con puro amor, al único lugar donde podemos recibir misericordia y hallar gracia. Esto es salvación, perdón y fortaleza. Y eso último nos explica la porción que dice para el oportuno socorro. Si estudiamos esta porción, es hermosa, esta parte. Si la estudiamos un poco más profundo, descubriremos que el Señor nos dijo que Él nos sujetará. Nos dice que Él nos sujetará. Un libro que estoy leyendo lo explica aún más profundo de lo que yo sabía en su momento. Y habla de que en griego esta palabra que aparece acá, socorro, está escrita con una palabra que utilizaban los navegantes, desconozco si la siguen utilizando, eh, para describir una maniobra. La maniobra de atar o sujetar su barco, su nave. Y esto es muy importante de meditarlo porque no estamos hablando de un nudo convencional, que ante un vientito se suelta, se nos va el barco, sino que hablamos de un nudo fuerte, duro, que sujeta la nave de tal manera que tiene que soportar tormentas, grandes vientos, fuertes mareas. O sea, imaginen la potencia, la fuerza de ese nudo. Eso nos trata de expresar esta porción. Así nos sujeta el Señor cuando nos acercamos a Él. Y así está dispuesto a sujetarnos si nos acercamos a Él. No quiero extenderme más, porque si no, no terminamos más. Pero les voy a describir la imagen de nuestro Señor de la siguiente manera. Vos, vil pecador, lleno de vergüenza e inseguridad, estás frente a alguien de brazos abiertos, llamando a que tomes parte de Él, que pueda, para que Él pueda sujetarte como nunca nadie lo va a hacer, y que puedas hallar en Él, y solo en Él, misericordia y gracia. Si todo esto no te fue suficiente o no es suficiente, Él te dice, bástate mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.